Hola a todos y bienvenidos a otro emocionante episodio de Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los incas y su ingeniosa creación, el reloj solar inca o Intihuatana. Prepárense para un viaje a través del tiempo y el conocimiento. Para ayudarnos a explorar este tema, me complace dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor de Historia Álvaro. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Hola, Elena. Es un placer estar aquí y poder compartir mi pasión por la historia de los incas y su impresionante legado, como el Intihuatana. Empecemos por el principio. Álvaro, ¿puedes contarnos un poco sobre quiénes eran los incas y cuál era su contexto histórico? Por supuesto, Elena. Los incas fueron una civilización precolombina que floreció en la región andina de América del Sur entre los siglos XIII y XVI. Su imperio se extendía desde lo que hoy es Colombia hasta Chile, abarcando una gran diversidad de paisajes y culturas. Los incas eran conocidos por su ingeniería impresionante, su agricultura avanzada y su profundo conocimiento astronómico. Construyeron ciudades y caminos en las montañas, como Machu Picchu, y desarrollaron sistemas agrícolas que les permitían cultivar en terrenos difíciles de alta altitud. ¡Qué fascinante! Ahora hablemos sobre el reloj solar inca o Intihuatana. ¿Qué era exactamente y cuál era su función principal? El Intihuatana era una estructura de piedra tallada por los incas que servía como un reloj solar y un altar ceremonial. Su nombre quechua, lugar donde se amarra el sol, refleja su función principal: medir el tiempo a través de los efectos de la luz y la sombra. La forma y la orientación del Intihuatana permitían a los incas realizar observaciones astronómicas precisas y predecir eventos como los solsticios y equinoccios. Además de su función como reloj solar, también se utilizaba como un lugar sagrado para ceremonias religiosas y sacrificios rituales. ¡Qué interesante! ¿Puedes explicarnos cómo funcionaba exactamente el Intihuatana como un reloj solar? Claro, Elena. El Intihuatana estaba diseñado de manera que la sombra proyectada por la estructura cambiaba a lo largo del día y del año. Los sacerdotes incas observaban la posición de la sombra para determinar la hora del día y seguir el paso de las estaciones. Durante los solsticios, por ejemplo, la sombra del Intihuatana desaparecía por completo, lo que indicaba que el Sol estaba directamente sobre el Trópico de Capricornio o el Trópico de Cáncer, dependiendo de la estación. Esto era crucial para marcar eventos astronómicos importantes y para planificar actividades agrícolas. Increíble. No solo era un reloj solar, sino también una herramienta astronómica precisa. Pero también mencionaste que el Intihuatana tenía un significado religioso y ceremonial. ¿Puedes contarnos más al respecto? Por supuesto, Elena. Para los incas, el sol era una deidad divina, y el tiempo era un ciclo sagrado de renovación y fertilidad. Se creía que el Intihuatana tenía el poder de atar al sol a la tierra, evitando su desaparición durante los solsticios y garantizando la armonía entre la humanidad y el cosmos. Además de su función como reloj solar, el Intihuatana también era utilizado como un altar ceremonial donde se realizaban ofrendas al sol y otros dioses. Los sacerdotes incas llevaban a cabo rituales y sacrificios para mantener el equilibrio espiritual y asegurar la prosperidad de su imperio. Qué fascinante es la conexión entre lo astronómico y lo espiritual en la cultura inca. Ahora hablemos un poco sobre la construcción del Intihuatana. ¿Cómo lograron los incas crear una estructura tan impresionante? La construcción del Intihuatana es un testimonio del ingenio y la habilidad técnica de los incas en el trabajo de la piedra. Utilizando técnicas de cantería y albañilería avanzadas, tallaron bloques de piedra con precisión milimétrica y los ensamblaron sin el uso de mortero.
La forma y la orientación del Intihuatana se ajustaban cuidadosamente para maximizar su eficacia como reloj solar y altar ceremonial. Esta atención al detalle y conocimiento del entorno natural son ejemplos claros de la sofisticación de la cultura inca. Realmente es asombroso lo que los incas lograron con herramientas tan simples. Álvaro, ¿cómo ha impactado el Intihuatana en la comprensión moderna de la cultura inca y su legado? El Intihuatana ha sido un objeto de fascinación y estudio para arqueólogos, historiadores y turistas de todo el mundo. Su diseño ingenioso y su profundo significado cultural nos brindan una ventana única hacia la mente de los incas y su cosmovisión. Además, el Intihuatana es un recordatorio de la importancia de preservar y proteger el patrimonio cultural de las civilizaciones antiguas. A través de la conservación y el estudio de sitios como Machu Picchu y el Intihuatana, podemos aprender más sobre nuestro pasado y apreciar la diversidad y la creatividad de las culturas humanas. Absolutamente, Álvaro. La preservación de nuestro patrimonio histórico es fundamental para comprender quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, parece que hemos llegado al final de nuestro tiempo juntos. Álvaro, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros hoy. Ha sido un placer, Elena. Gracias por invitarme a participar en este fascinante viaje a través de la historia de los incas y su reloj solar inca. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en otro episodio de Viaje a través de la historia. Nos vemos la próxima vez y no olviden seguir explorando el pasado para comprender mejor el presente.